buena gente, me voy de Santa María. Recién deja de llover hace unos minutos. Tenemos que enganchar ruta. Esperemos que no vuelva a llover porque no tengo ganas de que llueva. Entonces vamos saliendo. Esta ruta es de montaña con los túneles. Miren lo que es esa montaña. Miren, qué bárbaro. Acá nos vamos. Belleza. Este se llama Los Mollas. Está súper oscuro acá adentro. Ven, el túnel está en la roca directamente. No hay sistema de soporte, no hay recobertura de nada. Así que el problema con estos puentes, más que nada, es que llueve adentro, porque la tierra, el agua filtra a través de todo y sobre que está en oscuro llueve adentro. Y es uno detrás del otro, Miren lo que es esto, miren. Bueno, esta es una represa. Miren allá abajo, miren. Miren acá. Y esta represa está sin agua, Miren toda la distancia ahí de la línea de agua. Allá abajo. Papá. Bueno, 1 a 1, Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, se largó a llover y me tuve que poner el traje de agua. Por acá por la sierra el tiempo es así, ¿no? Llueve y llueve y llueve. Así que bueno, acá vamos. A ver si llegamos al próximo pueblo y se pone un poco más descampado. Estos son todos túneles naturales. Esta ruta tiene un total de 15 o 16 túneles para llegar al otro lado. Apenas tiene 50 años. Antes era por el costado del río iba la ruta. Ha parado un poco la lluvia. Seguimos avanzando. La verdad que este lugar no tiene desperdicio, La verdad les puedo decir que es una ruta divina. Ya les digo, con lluvia no tanto, pero yo imagino esto, un día tranquilo y despejado, espectacular. Un montón de casas y paradores y restaurantes y todo al lado de este lado, que dan vista al río allá abajo. Y como va en caída, todo queda medio colgado para afuera. Y yo me imagino que eso de estar alevoso. Estoy todavía a unos kilómetros de Guateque creo que se llama. Calculo que vamos a darle una vueltita al pueblo ese y después seguimos. Vamos tranquilo, ¿no? Con la ruta media mojada no se puede andar muy rápido. Y hay muchas curvas. Es una cosa hermosa esto. Miren esto. En agosto es cuando todo esto está tan lleno de agua, porque llueve muchísimo, llueve más arriba, entonces todo, inclusive en la línea que veían en la represa, que son varios metros, ¿no?, de diferencia. Bueno, eso está hasta ahí arriba cuando llueve. Y me decían que la hidroeléctrica está un poco más abajo y que hay un par de tubos de unos 8 kilómetros por los que va el agua. Y hay un túnel también de 8 o 9 kilómetros, una cosa así, será una calle, pero no sé si es toda túnel, que baja a lo largo de los tubos para que anden con las camionetas por ahí. Estaba hablando yo con alguien que está en mantenimiento, en trabajo de mantenimiento, y que van y vienen con las camionetas por ahí adentro. O sea que es un tremendo sistema ahí adentro para la hidroeléctrica. Esta es la Quebrada Colorada. Recién veníamos al lado del río, viene de acá arriba el río aparentemente. Qué bonito, ¿no? Ya me pasó que un par de camiones, un camión y una camioneta pasándose de la línea amarilla para este lado. Bastante peligroso, no para de molestar el agua. Yo imagino que por acá no debe nevar, porque en los lugares en los que están las casas, con nieve debe ser quedarse adentro. Estamos altos, nada, no se ve nada, estamos muy alto, muy alto. Estamos en medio de la nube, calculo. No puedo ver nada. Menos mal que acá cerquita sí se ve. Está horrible, Está horrible, no deja de joder el agua. Bueno. Y se está poniendo frío. 16 grados. Estamos muy alto. Estamos altísimos. Pero por lo que me acaban de decir, todavía vamos a estar más alto. Creo que el lugar se llama Chocotá. Paramos a comer y a calentarnos un poco, porque la verdad que esto de viajar bajo el agua es brutal. Se te mojan las manos. Decí que venimos puestos en impermeable, porque si no, ahí sí
Pero las manos se mojan, se enfrían, los pies se enfrían y entonces es difícil. Voy a cargar nafta un poco más adelante. Casi nadie tiene nafta super, así que tengo que encontrar una. Y acá en Villa Pinzón parece que hay una Petrobras o una Puma que tiene. Y lo otro es que acá adelante está un lugar que se llama Puente Boyacá, que es un monumento histórico, y voy a parar a mirar un poco y ver qué tal está. Este es Puente Boyacá, la última pelea por la independencia. Y acá abajo, ese blanco ahí, ese es el famoso Puente Boyacá. Y si hay algo que me gusta realmente, es que se esté conservando de esta manera esto, porque en general, no sé si se han dado cuenta, pero en general no se conservan muchas de estas cosas. Así que vamos a ir al puente, corresponde tomar una fotico y después vamos a ver si se puede andar por adentro del complejo un poco. Como les decía, este es el famoso Puente Boyacá. Y en este predio, por allá arriba y todo esto, es donde se libró la batalla de Puente Boyacá. Y fue la última. Con esto ya los españoles entendieron cómo venía la mano y se fueron. El puente no es obviamente el original, era un puente de madera. Este puente ha sido donado por los españoles en 1940. Aquella allá atrás, la estatua a Bolívar. Y voy a asumir que era el otro general, que es en realidad el que ganó esta batalla, Santander. Y seguimos ruta, gente. Seguimos ruta, tenemos que doblar para aquel lado, pero parece que no hay cómo doblar. Así que hay que ir hasta un retorno más arriba. Ah, miren esto. Acá hay más. Y allá arriba hay un monolito. Debe haber bastante para caminar por ahí. Hagamos las luces extras que no nos hacen falta más. Por suerte dejó de llover, pero ya estaba bastante, 2 días seguidos mojándonos. Ahí se había puesto cansado. Y además es que uno vaya muy lento porque se pone muy peligrosa la ruta, entonces veníamos bien despacio. Acá se dice mucho, me han dicho mucho una palabra que es su merced. Entonces yo al principio pensaba que era su merced, como cuando se le hablaba a los señores en las épocas antiguas, y que era como una señal de respeto, qué sé yo, y bueno, pensé que era por eso, pero no, recién estaba mirando que en realidad es una sola palabra y es su merced, todo junto, una sola palabra. Y es una forma de decir de acá, no deja de ser una forma de respeto y posiblemente salga de aquella época, ¿no? Pero bueno, acá le dicen a uno su merced todo el tiempo. No importa si hombre o mujer, todo el mundo es su merced. Muy copado. Ya me estaba sintiendo un rey, pero no es por eso. Miren qué belleza. Una cosa que me sorprendió, recién me doy cuenta, ¿no? Pero venía mirando los campos y digo, qué fértil para la altura en la que estamos. O sea, la tierra súper negra para estar acá tan alto. Me llama la atención. Recién había un campo arado justo, que recién estaba preparado. Y la verdad que se veía esponjosa la tierra y como con mucha materia orgánica. Es interesante, ¿no? Bueno, es interesante para mí, no sé, para ustedes, pero esas cosas a mí me encantan. Muy lindo. Qué bárbaro. Este cilantro acá abajo. Acá cilantro también, en todo te lo meten. Si no te acordás de decir, no me traigas cilantro, va muerto. Miren una finquita ahí. Está fresco acá, les digo. Está fresco. El que no le guste el frío no es el lugar. Pero qué bonito, loco. En todo este viaje creo que es lo más alto que he estado. No tengo idea cuál es la altitud real, pero así por impresión nomás voy a decir que es lo más alto que he estado. Estamos circulando por la cordillera oriental o el sistema oriental de montañas acá de Colombia. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito, queridos! ¡Qué placer poder andar por acá! Me está gustando mucho Colombia, como ya lo tenía pronosticado. Ah, camión abierto, camión abierto. ¡Qué justino! ¡Qué justino que pasamos, papá! Esto es Samacá, una población donde está claro
que se dedican a la agricultura. Y los camiones yo creo que están sacando cultivo de acá, ¿eh? Bonito Samacá. Acá estamos en el centro viejo de Samacá. Para acá nos tenemos que ir nosotros, Villa de Leyva. Está cerrado, si no me daba la vuelta a la plaza, pero está cerrado. Che, muy bonito el pueblo, ¿eh? Muy bonito. Le dije que esto, yo pensaba que era cilantro y me voy a corregir porque obviamente no es cilantro, lo estuve mirando un poco más. Eso es papa. Esa papa está florecida. Y tiene sentido por la altura a la que estamos, ¿no? Que haya mucha papa. Así que se cultiva mucha papa, se cultiva cebolla, ajo, esas cosas que son de clima frío. Y hay muchísima actividad agrícola. Así, los camiones que veíamos subir están llevando bolsas de cosas para arriba, para afuera. Debe haber cilantro, ¿ok? Vamos a aclarar. Porque cultivan cilantro, te salen por las orejas. Pero eso, con las flores y la hoja verde oscura, no es cilantro. Mire eso, mire. Ahí tenemos cebolla, ahí. Cebolla en plantines acá, lechuga de este otro lado. Todo eso es lechuga ahí abajo. Esto es cebolla acá. Voy a hacer un comentario y espero que nadie se moleste por eso, pero acabo de ver lo más ridículo que he visto nunca en mi vida. Y he visto cosas ridículas, ¿eh? Acabo de ver una chica andando en moto sin casco, pero con cubrebocas, ¿eh? Sin casco y con cubrebocas. Me resulta, no sé si reírme o llorar del nivel de ignorancia. ¿Sabe para qué es el cubreboca andando en moto? Te protegerá de los bichos por tener la boca abierta. Usen casco. Es demasiado fácil matarse en la moto. Usen casco. Mi anuncio para el público, servicio a la comunidad. Usen casco, vamos. Nos pararon ahí, hay un peaje, está la policía, nos pararon. Y me preguntó de dónde era yo. Y yo soy extranjero. Y para dónde íbamos, ¿no? Y de dónde veníamos y de dónde era. Y no me pidió los papeles. Y a Clarita, que es de acá, de Colombia, le pidieron los papeles de la moto. Así que vaya a saber, ¿no? Qué interesante. Bueno, estamos ya cerca del destino de hoy. Es increíble esto, ya no puedo ya decirlo más veces. Es una cosa espectacular. Estamos más alto que antes. Por suerte no llueve, pero miren eso. Esto es Villa de Leyva, para aquel lado. El pueblo está por ahí. Pero como les había dicho, voy a ir a donde me están esperando en un hotel que son amigos de una gente. Nos están esperando porque es medio tarde y hoy hemos pasado frío, así que nos vamos para allá. Y mañana tengo ganas de venir a conocer Villa de Leyva, que es muy, muy, muy famoso. Así que vamos a pegarle por acá y de ahí venimos mañana, vamos a ver esto y a que lo vean ustedes y está. Lo que me han dicho de acá de Villa de Leyva es que obviamente como es tan turístico, que es bastante más caro. Y entonces, como había un amigo acá unos 10 minutos que nos recibía en un hotel, pues entonces vamos para allá. Bueno, seguimos, nos quedan unos pocos minutos, gente, nos quedan unos pocos minutos. Estamos llegando, parece que estamos llegando. Este debe ser el lugar, calculo yo, por la cantidad de tiempo que ando sin el GPS, así que medio como que por referencia estoy guiándome. Pero bueno, si no es, nos fijamos y buscamos el que sí es. Ok, vamos a tener que parar y fijarnos dónde miércoles estamos. Vamos a estar bastante bien ubicados porque esta es la plaza central de Tinjacá y nosotros llegamos a este Nuevo Milenio Hotel. Así que este es nuestro lugar. Vamos a ver si está el amigo que nos iba a recibir. Y aquel es el estacionamiento. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Hola, ¿qué tal? ¿Ramón nos mandó? Ah, sí, yo soy Martín, ¿cómo estás? Bien, ella es Clarita. Bien, bien.
Gracias, gracias, gracias. No, vamos a guardar, estamos muertos, man, muertos. Bueno, ya estamos paseando por Tinjacá. Es un pueblo chico, bastante chico. Miren como el eslogan que tiene, Tinjacá, el mejor clima del país. Está fresco, pero dicen que es el mejor clima. Me han contado que no llueve hace mucho, desde antes de diciembre, y que eso es un problema porque no tienen agua para ellos, consumo, así que está racionada el agua y demás. Llueve por todos lados, menos acá. Miren, esta es la plaza principal, la iglesia. Allá está la casa de gobierno. Al lado de la casa de gobierno, de aquel lado está la policía. Y en la calle principal allá hay unos comercios. Y ya, se acabó el pueblo. Pero no deja de estar bonito. Esta plaza se la ve bastante bien. Aquí hay un monumento a algo. La plaza podría tener el pasto mejor cortado, ¿no? Bueno, acá hay un monumento a algo. Voy a decir que tiene algo que ver con la libertad, pero no sé. Bueno, vamos a caminar un poco. A ver si comemos algo para aguantar hasta la noche o si ya directamente cenamos y nada. Mañana seguimos viaje.